Unos militares se enfrentaron a unos seres con alas, garras y cara humana. En el año de 1997 tuve que presentar mi servicio obligatorio en una región alejada y peligrosa en cuanto al orden público. Era parte de una gran brigada con más de 7,000 hombres, pero en las afueras había pequeñas bases llamadas puestos avanzados de combate. Después de la instrucción, a muchos nos asignaban un lugar de estos para terminar nuestro servicio militar. Cuando fui asignado ahí, ya era un soldado con entrenamiento y más de un año en el ejército. El lugar estaba a menos de 1 kilómetro de la brigada. Ahí había 9 soldados, un dragonte, un cabo y un sargento. Había 2 puestos de centinela, trincheras y una torre. La torre casi no nos gustaba porque daba a la zona boscosa y en noches frías se escuchaban ruidos extraños y se veían animales grandes volando en el aire. Algunos decían que eran brujas, otros que eran personas que hacían pactos con el diablo. A pesar de llevar 2 meses ahí, nunca había visto ni escuchado nada extraño. Una noche me tocó el turno de 12 a 3 de la madrugada en la torre. Mi compañero se veía nervioso y me señaló el bosque, diciendo que había escuchado al demonio reírse ahí. Mientras estaba en mi puesto, escuché la risa que mi compañero mencionó, pero esta vez no venía de los árboles. Era alguien que se acercaba directamente a mi puesto de seguridad. Siguiendo el protocolo militar, grité fuertemente para identificarnos como un puesto militar. ¡Alto el santo! Aquellos que han presentado servicio sabrán que es un santo y seña, que cambia cada 24 horas y todos los miembros de la brigada deben conocerlo. Es la forma de prevenir dispararle a un compañero. Al decirlo, escuché de nuevo la risa. La primera había sido de hombre, pero la segunda parecía de mujer, muy misteriosa. También escuché susurros, parecían ser de un hombre y una mujer. Pensé que en verdad el enemigo nos estaba atacando y volví a gritar: ¡Alto el santo! Esta vez con una voz quebrada y asustada. Sabía que con esa voz no ahuyentaría al enemigo, pero debía seguir las normas. De repente, un fuerte ventarrón sopló y las voces de 2 personas se convirtieron en una docena o más. Nos estaban atacando, no había dudas. Quité el seguro de mi fusil y me preparé para dispararle a mi enemigo, aunque hasta el momento no lo había visto. Estaba dispuesto a disparar cuando se abalanzaron sobre mí. Sin embargo, no eran hombres armados como pensé. Eran algo así como murciélagos o aves negras. Chillaban tan fuerte que me hacían doler los oídos. Me atacaban con sus garras, pero al pasar cerca de mi cara pude notar que tenían cara de personas. Fue impactante. Disparé al aire intentando espantarlos, tratando de apartar esos demonios de mí. Toda la brigada reaccionó. Cada soldado debía tomar posición de combate en su puesto asignado por el comandante, creando un caos o una reacción militar en masa. El primero en llegar al lugar donde yo estaba fue mi dragonte, seguido de mi cabo. Yo había disparado todo el proveedor de mi fusil y estaba como enloquecido, tratando de sacar el segundo de mi cartuchera para seguir disparando. Disparaba sin rumbo. Era como si estuviera enfrentando a la noche, a la oscuridad, a los árboles. Pero cuando llegaron ya no había nadie. Ahí estaba yo gritando como loco que nos atacaba el demonio. Creí que recibiría un castigo militar prolongado, pero para mi sorpresa fui remitido a enfermería. El diagnóstico médico fue que estaba perturbado. El resto de mi servicio militar lo pasé sin hacer nada en la brigada, sentado o leyendo el periódico. Mis compañeros y comandantes me miraban con recelo, me veían como a un loco. Unas semanas después, en ese mismo puesto, un centinela disparó indiscriminadamente, al igual que yo, asegurando ver al demonio. Sin embargo, en su caso, hirió a 3 de sus compañeros cuando intentaron detenerlo. Afirmaban que su mirada estaba perdida, como si no los viera. Él no corrió con la misma suerte que yo, acabó en la cárcel militar. Terminé mi servicio y volví a mi vida normal, sin ninguna perturbación, solo con esa experiencia en mi mente que no olvidaré nunca. Estoy seguro de que esa noche vi a varios demonios. Un ente se llevó a nuestros animales en Oaxaca. Hola Pepe, espero que estés bien. Soy Rosy, de la Sierra Mixe de Oaxaca. Empecé a escuchar tus historias aproximadamente hace 8 meses y déjame decirte que me gustan mucho, pero a la vez me dan miedo. Quiero contarte algo que me pasó hace muchos años.
No es una historia muy larga, pero es algo que en su momento me dio mucho miedo, y hasta ahora no he entendido qué fue lo que pasó o qué sucedió. Normalmente en mi pueblito las personas se dedican al campo. Mi familia es campesina, por lo cual desde pequeña trabajo ayudándolos en lo que puedo. Tenemos rancherías y la vida es muy sencilla. Sin más que decir, la historia que te contaré comienza así. Cuando yo tenía alrededor de 6 años, recuerdo que estábamos todos en el rancho, mis padres, mis hermanos y yo. Mis padres tenían 2 burritos que usábamos como animales de carga para traer cosas del pueblo. A uno le decíamos negro y el otro era pardo, más que nada por su color. Una noche sucedió algo triste. Al principio no nos dimos cuenta de nada, pero a la mañana siguiente planeábamos ir al pueblo. Entonces, esa mañana 2 de mis hermanos y yo fuimos a buscar a los burritos que teníamos en un potrero abajo de la casa, pero no logramos encontrarlos. Finalmente, volvimos a la casa para contarle a mi papá, y él bajó con uno de mis hermanos a buscarlos. Mientras tanto, yo me quedé en la casa junto a mi mamá y mis otros hermanos. Luego de un rato, mi papá llegó con el burrito que llamábamos negro. El que faltaba era el pardo. Nos dio la noticia de que vieron sangre cuajada y más abajo estaba el cuerpo del burrito sin vida. Ese día llegamos al pueblo con el único burrito que nos quedaba. Al cabo de unos días, mientras estaban en el pueblo, salí afuera de la casa con una pala. El burrito negro estaba atado debajo de la casa para que no se escapara. No sé cómo mis ojos se fijaron ahí, pero al mirar al burrito vi a un hombre parado a un lado de él. No vi su rostro, pero recuerdo perfectamente cómo lo vi. Tenía un bastón en la mano, un suéter gris y su cabeza estaba cubierta con el mismo suéter. Se me hizo muy raro, así que le hablé a mi mamá, pero al girar la vista un segundo y luego volver la mirada hacia ese hombre ya no estaba. Unos días después, mi papá se llevó al burrito al rancho para que pastara, y cuando fue por él, ya estaba sin vida. Entonces, esto me hace pensar en si ese hombre se lo llevó, o acaso falleció de tristeza. No entiendo qué fue. Ahora tengo 26 años, pero aún recuerdo muy bien a esa persona.